Amebiasis en gatos. Esta ameba irrita el revestimiento de los intestinos del gato, causando una gran incomodidad. Los gatos con una infección de ameba tendrán diarrea, a menudo con sangre o moco en las heces. La diarrea puede deshidratar rápidamente a su gato y causar graves complicaciones de salud, por lo que es tan importante que actúe rápidamente y lleve a su gato a un veterinario lo antes posible después de detectar estos síntomas. El término médico para una infección de ameba es amebiasis. Hay muchas especies diferentes de amebas, pero la que puede afectar a su gato se conoce como Entamoeba histolytica. Los gatos que viven en áreas tropicales o en América del Norte tienen mayor riesgo de desarrollar esta infección grave. Los gatos pueden infectarse con este parásito después de consumir alimentos o agua contaminados. Sin embargo, los síntomas pueden no comenzar por otras 2 a 4 semanas después de la exposición inicial. Síntomas de la infección de ameba en gatos. A veces, un gato puede infectarse con Entamoeba histolytica y permanecer ileso. Sin embargo, otros gatos desarrollarán una infección y comenzarán a presentar síntomas entre 2 y 4 semanas después de la primera exposición al parásito. Algunos de los síntomas que puede observar en los gatos afectados incluyen diarrea sangrienta, moco en la diarrea, dolor en el abdomen. Con el tiempo, los gatos pueden sentir la necesidad de defecar, pero les resulta difícil pasar las heces. La amebiasis es causada por Entamoeba histolytica, que es un tipo de ameba. Esta especie puede afectar a todos los mamíferos, incluidos los humanos, gatos y perros. Un gato puede infectarse con una infección de ameba después de comer alimentos o beber agua contaminada con los quistes o formas móviles del parásito. Si comienza a notar alguno de estos síntomas en su gato, deberá llevarlo a un veterinario lo antes posible. Discuta los síntomas que ha observado y cuándo comenzaron con su veterinario. El veterinario también tendrá que conocer el historial médico de su gato y si ha hecho algún cambio en la dieta de su gato. Se realizarán pruebas básicas que incluyen un hemograma completo, análisis de orina y perfil de química sanguínea para verificar la salud general de su gato. Debido a que su gato ha perdido mucho líquido a través de sus evacuaciones intestinales, estas pruebas también le indicarán al veterinario si su gato está deshidratado. Antes de traer a su gato, el veterinario puede pedirle que recolecte una muestra de heces para que la analice. Si no puede hacerlo, la muestra de heces se puede tomar en la oficina del veterinario. La muestra se examinará debajo de un microscopio para que el veterinario pueda buscar signos del parásito. Sin embargo, no todas las muestras de heces contendrán parásitos visibles. Es posible que su veterinario necesite tomar varias muestras de heces en los próximos días para confirmar el diagnóstico. Algunos veterinarios prefieren realizar una colonoscopia y rasparse el área afectada en lugar de examinar una muestra de heces. Usualmente, es mucho más fácil detectar parásitos con este método, pero es más invasivo. Una vez que se haya confirmado el diagnóstico, el veterinario administrará un medicamento diseñado para eliminar los parásitos del sistema del gato. Los tipos de medicamentos más comunes que se administran a los gatos con este tipo de infección por ameba son el metronidazol o la furazolidona. Si el gato todavía tiene diarrea, el veterinario puede administrar un medicamento diseñado para prevenir o ralentizar los movimientos intestinales. Los gatos que tienen una infección de ameba a menudo están muy deshidratados debido a la diarrea. Si su gato está en esta condición, es posible que el veterinario tenga que proporcionar líquidos por vía intravenosa para ayudarlo a recuperar su fuerza. Es posible que el veterinario deba mantener a su gato toda la noche para vigilar sus desequilibrios de electrolitos y asegurarse de que esté en una condición estable antes de entregarlo a usted. Asegúrese de seguir atentamente las instrucciones del veterinario y administre todos los medicamentos según las instrucciones. Cuando su gato se recupere, manténgalo lo más cómodo posible. Traiga sus platos de comida y agua para que no tenga que moverse muy lejos. Mantenga a otros animales que puedan estar infectados lejos de su gato en todo momento. Controle los síntomas de su gato a lo largo de su tratamiento. Si no observa signos de mejoría, o si la condición de su gato empeora, llévelo a un veterinario lo antes posible. El tratamiento puede durar unas pocas semanas. Después de que le haya dado a su gato todos los medicamentos recetados, llévelo a una consulta de seguimiento con el veterinario. El veterinario probablemente volverá a probar sus deposiciones para ver si todavía hay parásitos presentes. Mientras comience el tratamiento con bastante rapidez después de ver los síntomas, su gato debe recuperarse por completo de esta infección. Suscríbanse y comenten,
para mejorar el canal para ustedes.